Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bienvenidos a nuestro taller de capacitación ministerial de los que quieren dar la vida. Estamos en la 11ª temporada. Cuando uno hace grupos de estudio, van a surgir muchas preguntas dentro de la gente, sobre todo en temas tan álgidos como es la muerte y la resurrección. Preguntas que la respuesta está en la Biblia y que nosotros no deberíamos de salirnos de ahí, ¿sí? Para nuestra salud y remedio. Entonces, si uno no sabe, lo mejor es reconocer que no sabe tranquilamente. Además, hemos de perder esa prepotencia de pensar que tenemos que sabernos todo porque estamos dirigiendo un grupo de estudio. Al contrario, creo que entre más humildad y nosotros reconozcamos ante la gente, no sabemos, busquemos, dejemos la pregunta en stand-by, ya veremos más adelante, esa transparencia hará que sea más confiable lo que nosotros enseñamos. Si nosotros enseñamos algo y no tiene sustento y después nos descubren en la mentira, pues quedaremos como un pobre zapato botado de la vera del camino. Entonces, no, mejor es decir, no, ahí me quedo corto, seguramente la Biblia lo dice, pero yo no lo he estudiado, no lo conozco, déjeme preguntar, déjeme averiguar o hagamos el estudio para la próxima semana sobre este tema. Bueno, uno ahí pasa el punto. Hay porciones de la Biblia en donde claramente se habla acerca de la muerte, de la resurrección. Creo que uno de estos pasajes es estos que vimos ahí en Lucas. En 1 Corintios 15 es la porción por excelencia. En Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses se habla de la resurrección de los muertos. Perfecto. O sea, en el Antiguo Testamento no va a encontrar mucho de esto. Las referencias serán ambiguas, oscuras y a veces equivocadas, ¿sí? Porque el Antiguo Testamento, inclusive, algunos teólogos dicen que los judíos, y había grupos como los saduceos, no creían en la resurrección. Sin embargo, la resurrección de los muertos está en Job, en Salmos, en el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel, es en Oseas o en Habacuc, que dice que al tercer día resucitará. Bueno, entonces hay varias porciones donde habla de la resurrección de los muertos. Entonces, pues mi recomendación siempre es que si usted no sabe, con toda tranquilidad le diga a la gente que no sé. El domingo tuvimos el privilegio de compartir en la iglesia de Usme. Es una iglesia que tiene 8 meses, pero ya tiene 80 personas adultas. ¿Sabes cuántos niños hay, Pastora Rocío? 40 niños. 40 niños y 25 jóvenes. Entonces, acordándonos de nuestros comienzos, aquí está Norita, que estuvo en el primer culto, está Mari, que estuvo en el primer culto de Palabra Viva, yo pensaba, ¿no? Pensando en 8 meses de lo que nosotros comenzamos, esta iglesia tiene más potencia, tiene más, digamos, su germen es más potente. Yo hice una comparación del cuncho, ya sabes qué es cuncho, ¿no, Tatiana? Del cuncho del guarapo, ya sabes qué es guarapo, ¿no? Que está en el mollo, ya sabes qué es mollo, ¿no? Entonces, resulta que cuando uno hace guarapo siempre deja, el guarapo se sienta al final, en la base se sienta una base, porque se va decantando y ahí en la base se forma como una masa del maíz ahí que queda, y esa masa tiene el poder de fermentar muchísimo, más que el resto del guarapo. Entonces los guaraperos saben que se han de beber todo menos el cuncho. Por eso hay una expresión en Colombia que dice, no, el tipo se bebió hasta el cuncho del guarapo. Eso no se hace, porque si uno se bebe el cuncho, está perdiendo la materia donde va a provocar la fermentación del resto del guarapo cuando eche el guarapo nuevo. Entonces nunca se bebe uno el cuncho del guarapo, a no ser que se haya un alcohólico consumado, entonces se bebe hasta el cuncho del guarapo. Esta iglesia es como el cuncho del guarapo. O sea,
un potencial, un potencial. Y yo decía, ¿por qué nos damos cuenta de eso? Porque cuando comenzamos Palabra Viva, pues yo ya tenía un recorrido como pastor, la experiencia pastoral, que es valiosa en algún sentido es valiosa. Entonces ya tenía la experiencia pastoral de años. También tenía el conocimiento de la palabra del estudio. Pero esta iglesia la han comenzado, como dice Lisi, miembros comunes. Una iglesia en cada comunidad, sembrada por miembros comunes, capacitados según los dones que Dios ha dado para la obra del ministerio. Entonces sé que la iglesia es más fuerte porque inclusive la iglesia no está dependiendo de una persona, sino de un grupo de personas. Y en tan poco tiempo, en 8 meses, ver una iglesia tan sólida, tan fuerte, tan viva, tan participativa, tan incluyente, entonces yo me imagino que va a haber una iglesia demasiado grande en Usme. Me da esta envidia de no estar ahí participando de esa génesis de la iglesia, porque la iglesia no la comencé yo ni siquiera, ¿sí? Tere y Rocío empezaron con un grupo que tenía una señora, un grupo de estudio, y a partir de ese grupo de estudio se comenzó a hacer la obra. Pues créame que, por ejemplo, Michael y Yesenia, que viajan 2 horas casi todos los días para poder ir hasta la iglesia, ellos viven en Suba y viajan 2 horas para ir hasta Usme, pues es porque quieren realmente dar la vida sin aspavientos y sin falsas pretensiones. Es muy bonito lo que está pasando, pero yo estoy haciendo memoria de esto es porque ustedes están teniendo grupos en las casas y la idea de cada grupo es que cada grupo llegue a convertirse en una iglesia. Yo creo que la mies está lista. Lo que falta son obreros para la cosecha, gente con un corazón sano. Y hablar de un corazón sano, pues todos somos heridos. Todos tenemos heridas. ¿Qué describiría yo como un corazón sano? No es un corazón que no haya sufrido heridas, sino un corazón que está buscando realmente lo de Dios y no lo suyo propio. Y si encontramos esos corazones, la obra va a correr. Entonces, pues anímense a que su grupo esté ahí participando. Hay 2 formas de hacer grupos de estudio, de conseguir gente para los grupos de estudio, ¿sí? Hay muchas formas de evangelismo, pero sabemos que el evangelismo más efectivo, que es el que muestra la Biblia, es el evangelismo personal. O sea, alguien se acercó a una persona y le predicó el evangelio. Nosotros tenemos un material que se llama Proyecto Felipe, no es nuestro, sino es de la Liga Bíblica, pero si usted desarrolla el material, usted se va a dar cuenta que el material es muy bueno. Lo que pasa es que la gente quiere desarrollar el evangelismo del Proyecto Felipe sin haber estudiado ni siquiera el material. Entonces, sí, no hay nada que hacer, eso no sirve para nada. Primero tiene que usted estudiar el material. Yo le recomiendo que comience a desarrollar el material del Proyecto Felipe, comienza con un Evangelio de Juan, lea el Evangelio de Juan, mire las preguntas. No, es que yo ya me sé el Evangelio de Juan, viejo, usted no sabe un chorizo, no sé qué palabra usar porque después me dicen grosero. Usted no sabe una mota de algodón. Usted no sabe nada. Cada vez que nos asomamos a la Escritura, vamos a darnos cuenta que no sabemos nada. Entonces, coja el libro, el Evangelio de Juan, y comience a leerlo desarrollando usted las preguntas como si usted se estuviera evangelizando a sí mismo. Esta es la idea de Beatriz, ¿no? Y entonces usted contestando las preguntas, yo lo voy a hacer, Beatriz, porque me iluminaste. Entonces, terminado el Evangelio de Juan, sigue otra cartilla que se llama Hacia la Meta. Pida la cartilla, no vaya a pedir 20 cartillas, porque ya dije, ¿no? Termina con mi mamá escribiendo ahí las recetas de cocina en el material que cuesta. Entonces, pida uno Hacia la Meta 1 y desarróllelo como si se estuviera evangelizando a sí mismo. Lea las preguntas, lea la introducción, lea las cuestiones bíblicas, conteste las preguntas y después de Hacia la Meta 1, desarrolla Hacia la Meta 2. ¿Son cuántas lecciones en total? 25 entre las 3. Y después de eso usted dice, oiga, esto de verdad, si usted no sabe que es bueno, pues no es bueno. Entonces, oiga, esto de verdad es bueno, es fácil de hacer. Yo lo voy a hacer y coja un conejillo de indias
A la primera persona que va a evangelizar es a, ¿sí? ¿Qué dice Beatriz? Micrófono para Beatriz, por favor. Añadiendo un pedacito, es encontrar el proceso dentro de los tres materiales, que es el Evangelio de Juan y las dos metas. ¿El proceso cuál es? En el Evangelio de Juan encontramos el amor de Dios por medio de Jesús, o sea, encontrar el amor. En la meta 1, todas las lecciones están enfocadas a seguir a Jesús, a seguir ese amor. Volverse discípulo. Ajá, volverme discípulo. Y en la meta 2, que son 12 lecciones, es vivir para ese amor, vivir para Jesús. Ya como ser iglesia, ¿no? Es el tercer. Entonces anímese, ¿sí? No hay problema. La iglesia tiene los materiales, ha dispuesto los recursos para eso. Usted puede, pero no, ya le dije, no vaya a pedir 10. No, pida uno y hágalo. Y después de hacerlo, usted dice, oiga, sí, voy a comenzar con uno. Y después de ese uno, otro. Y después de ese otro, otro. Esa es una forma de evangelismo. Y la otra forma es que a esas personas que usted le está evangelizando, empieza a traerlos al grupo de estudio. Y entonces en el grupo de estudio, ¿sí? Entonces mucha gente dice, no, yo sí quiero pastorear a mí, déjeme. Una vez una persona me propuso, usted váyase de la iglesia, váyase a Cuba y déjeme a mí la iglesia que yo la pastoreo. Pero el pobrecillo no tenía ni pedicure. Entonces, no. ¿Usted quiere hacer iglesia? Nosotros le ayudamos. No hay problema para eso. Todos los materiales, toda la ayuda, todo el conocimiento, todo el esfuerzo, todo el músculo que ya tenemos, háganlo. Y si quiere pegarse un paseíto, vaya hasta Usme el domingo, como lo hizo Esteban con Jonathan. Ellos se querían librar de mí, pero no pudieron. Ahí me encontraron, hasta en la sopa. Y entonces vaya hasta Usme un domingo y mire la obra y vea con ojos de cómo comenzar una iglesia bien comenzada. O sea, realmente estamos tomando ese modelo de Usme, aunque nunca se puede repetir, para empezar la iglesia en Soacha. Se está comenzando iglesia en Soacha. Realmente comenzar iglesia es muy fácil. Lo que no hay es obreros con un corazón correcto. Un corazón correcto no es un corazón perfecto. Un corazón correcto es un corazón que no está buscando lo suyo propio. Así dice en Filipenses. Muy bien. Entonces, ojalá los que están conectados a internet también afuera, comiencen iglesias, eso es lo que queremos. Eso es lo que anhelamos, que cada uno con un corazón correcto se convierta en un predicador. Y aunque lo tenga malo, ¿sabe qué? Dios utiliza hasta el diablo para predicar. Entonces, no importa. Lucas capítulo 20, versículos 45 al 47. No, 41 al 44. ¿Sí? Lucas 20, 41 al 44. Está muy cortica la porción y yo quiero hablar más de Usme. Yo quisiera que Tatiana nos diera su visión de Usme. ¿Cómo viste la iglesia? ¿Qué experimentaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Es que mire, esa iglesia lleva 8 meses. Comenzando de un grupo de estudio. ¿Cómo viste esa iglesia? Buenos días. Yo estaba muy sorprendida, la verdad, porque sí esperaba ver una iglesia, pero no esperaba ver la iglesia tan grande. Porque cuando empezamos la oración, después me volteé, yo vi mucha gente parada, o sea, la gente no cabía dentro de la instalación. Lo que más me impresionó es cuando estaban saliendo los niños. Yo empecé a llorar por emoción porque decía, no puede ser que la iglesia tiene 8 meses y ha crecido bastante. Y pues estos niños que salían y salían como unos patitos así, uno detrás de otro, pero con alegría. Y además de eso, después del culto había como una reunión de los jóvenes y eso no parecía un estudio normal entre los jóvenes, eso parecía como reunión de los pastores porque se lanzaban la pregunta primero del estudio era muy teológica, ¿de dónde salió la maldad, no? ¿De dónde apareció la maldad? Y la gente no es que opinaba, sacaba los versículos de la Biblia y empezaba, no, es que de Adán y Eva, no, es que antes en Ezequiel, no, es que en Isaías dice eso, no, es que...
Y era tan impactante para mí, nosotros no queríamos ni hablar, estábamos en el pasillo solamente escuchando, ni queríamos intimidarlos y al final nos dijeron, no, es que se sintieron tímidos por la visita. Entonces yo no puedo imaginar cómo son cuando no hay visita, ¿no? Entonces se interrumpen y hablan y mira el versículo aquí, mira el versículo allá. Entre todo el grupo se construyen el estudio como tal. No es que uno esté dirigiendo, sino que se construye entre ellos. De verdad yo estaba impactada, yo no esperaba ver eso, ¿no? Porque uno dice, no, voy a visitar a la iglesia que apenas comenzó, pero uno va para allá y dice, uy, y qué tan bonito que la gente sirve y que con tanta humildad, ¿no? O sea, sinceros, así tan sencillos, diría yo, ¿no? Eso impacta. Yo estaba ahí diciendo, no, pues siguen ahí adelante. Michael parecía un pastor allí y yo, no, yo lo veía siempre con los otros ojos, ¿no? Como un amigo de la iglesia, pero se paró ahí, habló fresco, habló bonito, sin religiosidad, sino que muy puntual, oró bien. Entonces yo más bien dije, no, pues ahí sí hay campo para trabajar porque después paseamos un poquito y es bastante grande el terreno. Hay mucha gente viviendo ahí, pero el grupo de personas que quieren trabajar, no, eso es hermoso, de Muy verdad bien. que sí es hermoso. Don Ludo, Eh, no, yo solo voy a agregar que cuando yo veía a Michael, a veces cuando una obra está empezando hay el temor de cómo hacerla para que no sea un desorden, ¿no? Y a mí me impresionó verdaderamente lo ordenado que era. O sea, eran una iglesia que dentro de lo pequeño del salón todo el mundo estaba de pie y sin embargo nunca se perdió el control. O sea, la iglesia siempre, desde que empezó el servicio hasta que terminó, hubo orden. Cuando vi los sobrecitos, por ejemplo, de para los diezmos, yo, verdad, me quedé, yo decía, wow, o sea, esta gente ha pensado en todo, ¿no? O sea, cada detalle, cada cosita la ha pensado. Me impactó, por ejemplo, ver a Michael. Tatiana dijo que era fresco, y sí, era fresco, no era tampoco que él estaba allí como un robot, sino que cuando la gente entró y ya había comenzado el servicio, Michael le dijo, bienvenido, adelante. O sea, él permitió con naturalidad que el hecho de que la gente siguiera llegando no le desordenaba todo el asunto. Decir, no, pasen, pasen, venga. Eso me pareció muy bonito porque se sentía natural. A pesar de que era ordenada, no se sentía como rígida, sino natural. Me pareció muy bonito. sí, cuando salieron los niños, él dijo, ahora los niños van a salir, pero van a salir tranquilos y despacio y en orden. Y los niños, usted sabe, la población es una población vulnerable con muchos cosas. Los niños salieron ordenados, juiciosos, felices, pero todo era muy natural, todo era muy, además creo que Tatiana usó la palabra clave, con mucha humildad cada persona en el servicio. Y yo me alegro porque la iglesia pues ha sido probada, no creo que ha sido fácil, en estos 8 meses han tenido ataques durísimos, pero los ataques han contribuido para que la gente sirva con más humildad. Entonces, no, pues ha sido una maravilla el trabajo del diablo en esa iglesia, ¿no? Porque ha servido. Porque la gente de la iglesia, en lugar de responder como esperaría Satanás que respondieran, han respondido de manera contraria, logrando la obra de Dios. Si usted actúa contrario a lo que dice el diablo, pues sépanlo, usted está obrando como Dios quiere que usted obre. Entonces, hasta la obra de Satanás en la iglesia ha sido perfecta para el propósito de Dios. Muy bien. Lucas capítulo 4, 20, versículo 41 al 44. Vamos a leer todos de manera introspectiva y después leemos todos juntos. El que vaya terminando se puede poner de pie. Entonces él les dijo, ¿cómo dice que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Padre Celestial, nosotros te damos tantas gracias por tu palabra que es la verdad, Jesús. Tu palabra es verdad y tu palabra, Señor, fue dada para que nosotros tengamos vida en el Espíritu, comunión contigo, Señor, relación eterna, Padre Celestial. Así que aviva nuestro espíritu, que nosotros no la tomemos como la palabra de los hombres, como la palabra vana, como las huecas filosofías, Señor, sino como la palabra que trae vida a nuestro espíritu, comunión contigo. Entonces, obra con poder con tu espíritu, derramando de tu gracia en esta hora en medio de nosotros, los que están conectados por internet y todas las personas que van a participar de estos grupos de estudio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. No sé si ya vio la cartelera, ¿no? Pero si su grupo de estudio ha sido reportado, allá está en la cartelera. Vanessa hizo una labor espectacular, colocó un mapa con numeritos, con chinches con numeritos, entonces usted ya sabe que ahí está su grupo de estudio, ¿no? Entonces no sé si alguien falta por reportar su grupo de estudio, reporten, los que están conectados por internet también pueden hacer. Nosotros estamos llevando los grupos de estudio con un modelo de Lucas. Yo sé que usted es un alma libre, usted es un espíritu volantón, usted es un gallillo quiquí que no quiere ser dominado por nadie, eso está perfecto. Pero nuestra sugerencia es que para poder facilitar el grupo de estudio, usted lo haga desde Lucas, desde donde vamos, ¿sí? No importa que, ay, no, pero es que no comenzamos con Lucas 1. Imagínense, la gente llega aquí al culto y estamos hace 13 años predicando en línea. Entonces, ¿qué hacen ellos con la línea que llevamos? ¿Se pierden? No, la habilidad del predicador siempre es desde la palabra que parte, llevar al evangelio. Entonces, no importa. Y usted comienza el grupo con Lucas 1 y a la siguiente semana llega otra persona nueva, entonces le tocaría devolverse. Y a la siguiente, devolverse. Y a la siguiente, entonces nunca saldría de Lucas 1. Entonces, deje de pensar de esa manera un poquito como tan cerrada. Va a facilitar porque usted está haciendo el estudio aquí y va a entender el asunto central y va a poder ir a llevarlo y más bien va a poder trabajar en la exposición del tema en lugar de estar pensando qué es el tema que vamos a predicar. Entonces, por eso esto va a facilitar. Y nosotros tendremos algún tipo, ojo, dije algún tipo de garantía que usted está enseñando bien si usted entendió lo que se habló aquí. Sí, que usted no está hablando por allá tonterías que se le ocurrieron, sino que usted está enseñando de una manera correcta. No, yo quiero enseñar la voluntad de Dios. No, los grupos de estudio crean la experiencia. No sirven desde la voluntad de Dios. No sirven desde la voluntad de Dios. Porque la gente necesita es el evangelio, no la teología. Entonces usted comienza a enredarle la cabeza, no, deje después si quiere usted va a abrir otro espacio y le enseña la voluntad de Dios, eso está bien. Pero comience desde los evangelios, ¿sí? No, pues que yo quiero comenzar desde Juan. Bueno, pues comience de Juan, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no le voy a contradecir a usted, pero trate de apegarse a lo que nosotros llevamos para que sea más sencillo. Muy bien, esta porción, ¿cómo la tratarían ustedes? ¿Cómo comenzarían a pensar en esta porción? Imaginen que usted acaba de agarrar la porción, la lee, y entonces, ¿cómo la trataría? Paola, no sueltes el micrófono. ¿Cómo tratarías tú esta porción? ¿Qué empezarías a pensar? ¿Qué mirarías? ¿Qué examinarías? Pues yo veo que como que sigue, ¿no? La secuencia, o sea, lo que leímos, digamos, la porción anterior. Ok, entonces lo primero que miraría Paola es que esta porción viene de una secuencia. Y ojo, secuencia no es ni siquiera la porción anterior. Secuencia implica que hay muchas porciones atrás de esto. Realmente, si nos hemos dado cuenta con Lucas, Lucas es toda una secuencia. Marcos no es tan así, Marcos es más segmentado, lo mismo Mateo un poquito más, pero Lucas es un viaje, subiendo a Jerusalén, y ya vamos a terminar porque ya llegó a Jerusalén, ya faltan 2 capitulillos y terminaremos, 4 capítulos y terminaremos. Entonces, esa secuencia nunca se para, ¿sí? Pero esta porción parte de una secuencia. Muy bien, miremos a ver desde dónde parte esta porción, desde qué porción bíblica parte. Miremos un momento.
¿Desde dónde parte ese texto? Muy bien. ¿Quién quiere decirnos desde dónde ve que comienza esta secuencia? Como dijo Paola correctamente. Liliana. Bueno, creo que va desde el capítulo 20, versículo 1. Desde el 21. Bueno, cuéntanos cómo te diste cuenta de la secuencia, comenzando de atrás para adelante. Porque, Entonces, estamos en el 41. no, yo Por- comencé sí, o sea, sí, desde este hacia atrás. Entonces, ¿por qué hilas la secuencia? ¿Por qué unes esta porción con la porción anterior que parte del versículo 27? ¿Por qué? Iniciando en el versículo 41 dice, entonces él les dijo, como ya dijo Paola, nos está indicando que viene de atrás. Perfecto. Luego viene, versículo 27. Llegando entonces algunos, este llegando nos indica que viene conectado con el Entonces, versículo de atrás. muy bien, entonces miremos un momento esta secuencia. Estamos aquí en esta perícopa, vamos a colocarle Z porque es la en la que estamos, la última. Perícopa Z. ¿Cuál es el tema de esta perícopa? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De quién qué? Es hijo el Cristo. Muy bien. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo? Muy bien. Pero tú dices que está conectada con la perícopa Y. ¿Qué habla la perícopa Y? La pregunta es sobre la resurrección. Ok. Entonces, los saduceos y la resurrección. Voy a colocar aquí entre paréntesis, vida eterna. Perfecto. Y entonces, la perícopa Y, ¿por qué está conectada con la perícopa anterior? Porque hay unos conectores que son claves ahí. Muéstranos. Ellos ¿Cuál nos es ese están conector indicando. clave? Muy bien, Lili. Entonces, y Entonces, algunos de los saduceos, eso quiere decir que la reacción de los saduceos fue motivada por lo que acaba de suceder en el pasado. O sea que está conectado con la perícopa X. ¿Qué habla la perícopa X? la cuestión del tributo. Ok, la cuestión del tributo. El tributo a Dios, lo que es de Dios. Muy bien. ¿Y esa perícopa por qué se une con la perícopa anterior? Bueno, habíamos dicho que con la palabra o con el conector llegando entonces. En tu versión dice, llegando Y en entonces, la otra se une con la anterior porque dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. O sea, aquí la porque palabra, comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Entonces, obviamente, esta porción tiene que ver con la perícopa W. ¿Sí? ¿De qué habla la perícopa W? Tan bonito, ¿no? los labradores malvados. Los labradores malvados. Los labradores malvados. ¿De qué hablan los labradores malvados? ¿De qué hablan, Lili? Bueno, que estaba el señor de la viña, entonces cuando él se va, manda a unos siervos. No reconocen Ujú. el señorío de la viña. De la viña. Muy bien. ¿Y esta perícopa W, por qué se relaciona con la anterior? Porque dice, comenzó luego a decir al pueblo. Ok, el conector también nos muestra que esta perícopa se relaciona con la perícopa B, palabra viva. Entonces, en la perícopa B, ¿de qué habla? La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Preguntan con qué autoridad. Enseña y hace.
Muy bien. Y esta perícopa, tú llegaste hasta ahí, Hasta ahí. ¿sí? Pregunta, ¿esa perícopa se relaciona con la anterior? Con la de purificación del templo, Sí. pues para mí, en primera instancia no, por la forma del relato. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús, o sea, ahí ya no hay algo que nos esté uniendo, Lee el sino dice versículo, un día ok, lee cualquiera. el versículo 1 y 2 en tu versión. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ok, entonces fíjese que se mantiene la cuestión de la autoridad, pero no dice que ellos estaban escuchando la enseñanza de Jesús, sino que ellos llegaron, interrumpieron a Jesús enseñando y le dicen de una vez, ¿usted con qué autoridad está diciendo eso? Pero ¿de dónde ellos sacaron el cuento de que Jesús tiene una autoridad? De la perícopa anterior. Porque Jesús sacó a la gente a patadas del templo. Y perdónenme, para sacar a alguien a patadas de un lugar, quiere decir que uno tiene autoridad sobre ese lugar. Si no, no podría hacerlo. Entonces ellos quedaron ardidos más bien porque él sacó a los vendedores y hasta que no pueden más y se le acercan ese día, no dice cuántos días, pero se le acercaron, no fue inmediatamente. Ellos esperaron, Jesús está enseñando en el templo, fíjese dónde está enseñando, en el templo de donde él sacó a la gente a patadas, a los vendedores, ¿sí? ¿Con qué autoridad? El domingo vimos eso en la predicación de la iglesia de Uso. ¿Quién es el que pone a la gente en un lugar? Dice la Biblia, el Espíritu Santo los puso por obispos de la iglesia a que el Señor es el dueño, que Él ganó con su sangre. Fíjese, es la iglesia del Señor, pero Él ha puesto por servidores a unas personas, ¿no? Entonces yo siempre digo a la gente, cuando la gente tiene mucha rabia conmigo, yo no sé por qué yo despierto tantos odios. Y entonces yo le digo, pues viejo, venga y lloramos y le decimos a Dios que me mate y que me quite y que ponga otro, tranquilo, Él es el dueño. Digámosle al dueño. Sí, usted ha visto en los supermercados, dice, si usted tiene alguna queja, por favor llene este formato y páselo ahí en buzón que solamente tiene llave la dirección. Entonces uno escribe, oiga, la cajera me trató mal, y la cajera la llaman. El gerente lee eso y dice, venga para acá, ¿y usted qué le pasó? Y chao, la despide si la cajera no funcionó, si ya no presenta buenos descargos. Pues aquí más con Dios, que nos escucha a todos. Entonces uno puede decirle a Dios, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué pusiste? Claro que esa expresión casi siempre nace no del celo por la iglesia, sino de la envidia porque la persona no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, muy bien. Entonces, ellos le preguntan por qué. Es porque esto viene de la perícopa P. P. No. Perícopa U. La perícopa U. ¿De qué está hablando la perícopa U? Como hasta ahí llegó Liliana, ¿quién llegó más atrás? ¿Hay alguien que llegó más atrás? Beatriz, coge el micrófono. ¿Por qué tú, entonces, de qué está hablando la perícopa U? ¿Puedo decir algo antes? Sí, claro. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por una cosa, ¿En qué no estás de acuerdo? que está conectado con la perícopa anterior. O sea, como explicaba Beatriz, sí, en unidades conceptuales, si vamos a hablar de autoridad, sí. O sea, podríamos decir, está conectada desde Génesis y venimos hacia atrás. Sí. Pero gramaticalmente no estoy de acuerdo que esté conectado. Gramaticalmente. ¿Qué es el asunto que se viene manejando? ¿Qué es el asunto que se viene manejando en la perícopa Z? El asunto que se está manejando en la perícopa Z, y fíjese, si nosotros no tuviéramos en cuenta la secuencia del asunto, no entenderíamos la línea de pensamiento de Jesús. Porque podría parecer que la cuestión anterior no tiene nada que ver con esto. Acaba de hablar de la resurrección y Jesús, mire tan fregado Jesús, es que no quería adelantar un poco el estudio, pero mire tan fregado Jesús. Le han preguntado y le han preguntado y le han preguntado y él no ha querido contestar. Y ahora él hace una pregunta. ¿Y la pregunta con qué tiene que ver? Con la pregunta que le hicieron. Y entonces él pregunta,
la autoridad del Cristo. O sea, la pregunta ni siquiera es la autoridad del Cristo. Ni siquiera es la autoridad del Cristo. Es la esencia del Cristo. ¿Quién es el Cristo? Porque la autoridad no está basada de Jesús. Bueno, él tiene dos tipos de autoridad. La autoridad delegada por el Padre, pero también la autoridad de lo que él es. Y realmente, ¿qué es más importante? ¿La autoridad delegada o la autoridad de la esencia de lo que uno es? ¿Sí? Es la autoridad de la esencia. La autoridad de la esencia es más poderosa que la autoridad delegada. O sea, cualquiera puede ser policía. Hace el curso, cumple los requisitos y le dan la placa. Eso no es garantía que el tipo sea un tipo honesto. Se supone que un policía debería ser honesto. Se supone, está consagrado en la Constitución, que la policía es para proteger a los ciudadanos. ¿Y qué hace la policía? Agrede a los ciudadanos y los daña. Lo que hace la policía es menos que proteger a los ciudadanos. Es más, uno como ciudadano ve a un policía y ¿qué siente? ¿Miedo? Ojo, eso no pasa en Europa. En Europa un policía y no, ¡ay! Se acerca y le pregunta. Aquí uno dice, no, el tipo me va a atracar. Perdón si hay policías aquí, no todos. Obviamente no todos. Pero en general, ¿sí? En general uno sabe que esta gente, la autoridad es por la fuerza, no por lo que ellos realmente son, ¿sí? Entonces, la autoridad es simplemente una investidura. Aquí Jesús va a develar, esta pregunta es pero capital, además para lo que vamos a entrar, porque la secuencia que lleva, acuérdese, mire esta pregunta, observe esta pregunta, y como dice Liliana, vamos no a Génesis, vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Quién lee? Ya casi que nos volvemos expertos en Lucas. Nunca seremos expertos en nunca, pero ya por lo menos tenemos una línea de pensamiento sobre Lucas, ¿no? Bueno, los que llevan Lucas desde el principito. ¿Quién lee Lucas del 1 al 4? Fernando, por favor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien. ¿De qué va a hablar Lucas? Esta pregunta. Él va a responder esta pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es el Cristo? Y esta pregunta es la pregunta que se está recordando otra vez al final. Después de todos los cuestionamientos que ha tenido este asunto, porque todo el cuestionamiento es, y bueno, ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? ¿Y usted con qué autoridad? ¿Y usted quién es? Porque olvídense, no cualquiera puede entrar al templo a sacar a la gente a patadas. Entonces ellos están ahí. Ese asunto, aunque no hay, ya no hay un conector lingüístico de esa porción bíblica, la idea sí tiene una conexión. No se ha separado. Porque lo que empieza a suceder, lo que pasa es que después de la expulsión del templo, ya la cuestión se puso candente. O sea, eso fueron las dos torres gemelas. ¿Sí? Es la nata del vaso de leche. O sea, esto es la cereza del pastel. Esto es la gota que rebosó la copa para los fariseos. Ya después de esto ellos vienen ahora sí a preguntar, así abiertamente, como que yo, entonces usted, venga acá, ¿usted quién es? Pero por la expulsión de los mercaderes del templo, ¿sí? Entonces Jesús dice, expulsión de los mercaderes del templo. Fíjense que todo lo que se está manejando aquí es la cuestión de la autoridad.
Versículo, perícopa anterior. ¿Tiene que ver o no tiene que ver, Beatriz? Creo que en este punto es muy importante darse cuenta que el contexto, esto que estamos viendo es contexto, el contexto de una porción no solamente está fijado por los parámetros gramaticales, no solamente por los parámetros gramaticales, sino también por la idea, por el concepto. Lo que estaba diciendo Beatriz la vez pasada. Es que puede ser que no haya una división gramatical, pero es que es una, ¿cómo dijiste tú? Un espacio conceptual, una unidad conceptual. Eso es lo que se está buscando, que la unidad conceptual no se está cortando aquí en el versículo, que bien, muy bien, Liliana, porque gramaticalmente parecería que es una cuestión nueva, porque dice un día, pero resulta que lo que ellos están declarando viene por la expulsión del templo. ¿Tú sigues tejiéndolo o ahí paras? Primero, o sea, es que la palabra texto es del mismo campo etimológico de la palabra tejido. Por eso es que toca pararse en alguna parte, porque Sí. si no, como dice Liliana, terminaríamos en Lucas 1. Quita todo, como Penélope, ¿no? Quita Correcto. todo el tapiz Ajá. que ha tejido. Porque es eso, es un tejido. Sí. Texto es un tejido de palabras, es un tejido de oraciones, es un tejido de párrafos, y es eso. Entonces, cuando uno entiende que ese texto es ese tejido que está haciendo el evangelista Lucas, entonces, yo me había parado o sea, cuando él entra a Jerusalén, empieza el boom todo de que llegó a Jerusalén, purifica el templo y después comienza todo, pero pues obviamente tienen que pararse en algún lado. En la perícopa anterior es la entrada triunfal a Jerusalén y los escribas y los fariseos le dicen a Jesús que calle a la gente que está reconociendo que él es el hijo de David, el Mesías. La parábola inmediata anterior es que él llora sobre Jerusalén y la Ajá. anterior es cuando él entra a Jerusalén. Pero en cuanto al tema de la autoridad, comienza a desarrollarse fuertemente a partir del capítulo 19, versículo 45. Y allí se desarrolla Pues todo el cuestionamiento de la autoridad de él. versículo 39 y 40, léelo. Algunos de los fariseos entre la muchedumbre le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él contestó y dijo: Os digo que si ellos callasen, gritarán las piedras. Las piedras lo gritarían. ¿Qué? Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Están citando un salmo completamente mesiánico, de la autoridad del Mesías. Y cuando Jesús llora sobre Jerusalén, ¿qué es lo que llora? Dice, si al menos ustedes pudieran reconocer quién es el que llegó. Fue madre el día de su, perdón, fue madre no, chispas. El día de su paz llegó. Y ellos no lo pueden reconocer. ¿Sí? Entonces, pero antes de esto, en la parábola de resulta que Jesús está advirtiéndole a los discípulos, oiga, no se preocupen, me van a matar. Tranquilo, me van a matar. Es necesario. Toca pasar eso. ¿Sí? Pero acuérdense, me van a matar, yo estoy hablando sin saber, me van a matar, pero antes de eso, si estoy bien, en la parábola, en la perícopa ese, ellos le han dicho a Jesús, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo vendrá el rey? Y ahí ya nos hemos devuelto, creo que hasta la 17. ¿Sí?
Jesús bendice a los niños, nuevamente la venida del reino, 17:20. Todo lo que se está manejando, todo lo que se está manejando aquí realmente es la pregunta de la autoridad. Y si usted sigue la línea, como dice Liliana, no solamente llegaría hasta Lucas 1. Si usted sigue la línea de la autoridad, llegaría hasta Génesis 1. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Por eso fíjese, esta pregunta que Jesús está haciendo sobre sí no es cualquier pregunta. Esta es la pregunta. Porque dependiendo de la respuesta de esta pregunta, una persona tiene vida eterna o no tiene vida eterna. Este es el asunto principal, capital. Esta es la roca de tropiezo. Esta pregunta es la pregunta fundamental. Todo el mundo sabía que el Mesías era un descendiente de David. Pero aquí Jesús está develando o desvelando, porque las dos son correctas. Desvelando o develando el asunto sobre quién es Jesús. ¿Quién es el Mesías? Todo el mundo sabía qué iba a ser el Mesías. Todo el mundo sabía que el Mesías era un rey que Dios iba a instaurar para establecer su reino por medio de él. Eso no tiene tutía, eso ya todo el mundo sabe que el Mesías va a hacer eso. La pregunta que ellos tienen es, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús todo el tiempo le está respondiendo, ustedes han visto las señales y no han creído. Pero aquí la pregunta no es si él es el Mesías o qué es lo que va a hacer el Mesías. Aquí la pregunta es, ¿quién es el Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés le dice mi Señor? ¿Por qué David le dice mi Señor? Si es un descendiente de David. Entonces, este es el punto. Mejor dicho, miremos por favor los versículos, los capítulos, las porciones paralelas de esta porción en otros evangelios. Y fíjese que aquí queremos enfatizar porque es una cuestión muy importante. Esta pregunta es una pregunta realmente, y además, ¿quién la está haciendo? Jesús, ¿no? Entonces él dice, y fuera de eso, se los está preguntando después de que los cayó a todos. Después de que cayó a los escribas y a los fariseos, y después de que cayó a los saduceos. O sea que él ya se ganó el derecho de ser escuchado. Ya mostró que realmente él sabe lo que está hablando y ellos no saben lo que están hablando. Y se lanza con esta pregunta que es muy tenaz. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Mateo 22, 41 al 46. ¿Quién quiere leer? Aprovechando la ocasión de estar rodeado de fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué opinan ustedes del Mesías? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron. Entonces, ¿por qué David, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama Señor? Porque fue David quien afirmó, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haya puesto a tus enemigos bajo tus pies. ¿Creen ustedes que David habría llamado Señor a su hijo? No, le respondieron. Y desde entonces nadie se atrevió a preguntarle nada. Dice que después de eso ya se acabaron todas las preguntas que tenía.
¿Por qué? ¿Será que ellos no están entendiendo la pregunta? ¿O será que la están entendiendo también que mejor la evade? Miremos la porción en Marcos 12, 35 al 37. Mientras Jesús enseñaba en el templo, les preguntó, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo pues puede ser hijo de David si el propio David lo llama Señor? La gente lo escuchaba con agrado y Jesús continuó enseñando, cuídense de los maestros de la ley, etc. Usted sabe que esto es una porción que muestra muchísimo el pensamiento judío. Para un judío no es más duro el que hace las mejores exposiciones. Para un judío es un duro el que hace las mejores preguntas. Por eso ellos se maravillaban de las preguntas que el niño hacía en el templo. Entonces, siempre las preguntas como que, y fíjese que siempre llegan a Jesús es con preguntas, ¿sí? Y entonces él dice, pues yo le voy a responder con otra pregunta, ¿sí? Porque eso es una guerra de preguntas, ¿sí? Porque la pregunta tiene todo ese potencial. Si usted estuviera en la época de Jesús y respondiera esa pregunta, ¿cómo la respondería? Escriba ahora. ¿Cómo respondería la pregunta de Jesús? ¿Por qué David le dice Señor a mi Señor? Si es su hijo. Pau, perfecto. ¿Qué escribiste? Pues no sé si está mal, pero según lo que dice Marcos 12:36, para mí está respondiendo a la pregunta porque dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, pues la pregunta es ¿por qué le Léeme lo que escribiste. eso? ¿Qué escribiste? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Escribió Pablo. Por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué David llama al Señor? Por el Espíritu Santo. Bueno, la respuesta es correcta en cuanto a que el Espíritu Santo lo inspiró. La respuesta es incorrecta en cuanto a que Jesús está pidiendo es una argumentación. No, ¿sí? Es que me acuerdo cómo hice la pregunta de la persona de Dios. ¿Y tu mamá? Bueno, o sea, uno puede hablar del instrumento o de la motivación. Entonces aquí nos está hablando Paola como si fuera el instrumento. Pero ¿cuál es la motivación? Tingo, 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 tingo. Tingo, 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 tango. ¿Quién? Sandra. ¿No? Lee. No importa, es bueno esa trampa. ¿Por qué? ¿Por qué David le dice Señor a su descendiente? Es que yo pienso lo mismo que ella, porque el Espíritu Santo le había revelado. Hay una diferencia en la pregunta. Yo no estoy preguntando quién le reveló. ¿Por qué? La pregunta de Jesús no es quién le reveló. La pregunta de Jesús es ¿por qué? Lo que pasa es que en las otras perícopas refuerza para que ellos entiendan que esto no lo dijo David porque se descachó, sino que lo que está hablando lo habla por el Espíritu Santo. ¿Por qué David le dice Señor a su descendiente? Porque él lo reconocía como Dios. Porque lo reconocía como Dios. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Quién se anima? Vicky. ¿Qué le respondería usted a Jesús si usted fuera un fariseo? ¿Qué es lo que ellos... Bueno, no sé si está mal, pero yo ¿Qué escribí, importa si está mal? No importa si está mal. Aquí venimos a equivocarnos. muy bien, dice, Ojalá esté mal para que podamos aprender todo. bueno, yo escribí Que así, Dios te ilumine para que te equivoques.
Estamos, perdón por la palabra que voy a utilizar, me importa 5. Estamos jodidos en Colombia. Yo escribí así. Nosotros venimos a equivocarnos, somos seres humanos que Dios nos hizo falibles para que podamos hacer la obra humildemente y dejemos de tener tanta vanagloria. El deseo de no equivocarse es pura vanagloria, el temor a no equivocarnos es pura vanagloria. Ay, yo doy gracias a Dios que todo el mundo en esta iglesia entiende que soy vaso de barro y barro tomado del río Bogotá, como dijo una persona. Y eso no es falsa humildad, sino que nosotros reconocemos que la obra que nosotros estamos haciendo solamente es porque Dios la sostiene. Y que nos equivocaremos absolutamente siempre. Perdamos el miedo a equivocarnos. No nos justifiquemos por equivocarnos porque somos falibles, ser humano significa persona que necesita de Dios. Entonces no tengan temor, por favor, no tengan temor en la enseñanza, equivóquense. Cuando tengan grupos de estudio, equivóquense y reconozcan a la gente que se equivocaron y muestren que ustedes no son infalibles y son sabios y se las saben todas. Al contrario, estamos construyendo el conocimiento. Esa es la maravilla de aprender. Esa es la maravilla de poder quitarnos todo ese... Es que tenemos que contestar correctamente. ¿Sabe por qué queremos contestar correctamente? Porque estamos buscando la gloria de los hombres. Ay, tan lindo como es de sabio. No hay sabio ni a un uno, podríamos decir. Así como no hay bueno ni a un uno. Vicky, por favor, cuéntanos tus errores. Después de todo lo que dijiste, bueno, Eso. porque la verdad no es que esté buscando la vanagloria, sino que No, es que nos enseñaron ese de la sistema. respuesta que de Ese pronto, sistema, no es que yo sé que tú no estás buscando la vanagloria. Lo que pasa es que nos enseñaron a que tenemos que responder bien, que no nos podemos equivocar. Entonces por eso colocamos de antemano como que, bueno, aunque no sé si estoy bien, pues, ¿qué importa? Nunca sabemos si estamos bien, ¿sí? Dale, Vicky. Muy yo bien. escribí, porque el Espíritu Santo lo inspira y sabe que él sería el Mesías esperado. O sea, David reconoce que él sería el Mesías que estaban esperando. Claro que David sabe que es el Mesías. La pregunta, ¿por qué David le llama a su hijo? Sabemos que hijo no es hijo directo. A su descendiente, ¿por qué lo llama Señor? ¿Por qué lo llama Señor? Rosy. Para equivocarme. Porque dice que, segunda de Samuel 7:12, que cuando sus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti un linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino, su reino no tendrá fin. Bueno, de pronto yo tengo entonces que especificar en la pregunta. Si yo soy el papá, ¿por qué le voy a decir a mi hijo papá? ¿Sí? Decía que ¿Sí? Si yo soy el papá, ¿por qué le diría a mi hijo papá? ¿Qué dice Tere? Yo pensaría que David está reconociendo que hay una autoridad mayor que la de él Una en autoridad Jesús mayor que la de él. y que esa autoridad se la ha dado Muy el Padre. bien. Liliana. ¿Y después cuál es tu nombre? Gabriela. Primero Gabriela, Liliana. Gabriela. Micrófono para Gabriela y después Liliana. Bueno, pues yo creería, con base a la pregunta que ahorita nos hizo, eh, pues yo pues puse ahí que porque toda la generación desde Adán hasta Jesús era escogida y santa, pero cuando María ya queda embarazada del Espíritu Santo, entonces ahí como que se corta la línea, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Y él por ser hijo de Dios, entonces por eso yo creería que le decía al hijo padre, básicamente. Ok. Porque le dice a su hijo padre. Muy bien. Liliana. Sí, claro, pero primero Liliana que levantó la mano antes que Ludo.
No sé si la respuesta venga desde Salmos capítulo 2, cuando él reconoce y dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, él no viene por voluntad de carne, más que ser hijo de David, fue el Señor quien lo engendró. Y él mismo dice, honren al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Ajá. Entonces no sé si sea por ese lado. Entonces, concretamente, ¿por qué le llama? Él fue engendrado por Dios, no por voluntad de carne. O sea, David es uno de los tantos elementos que el Señor usa para llevar al cumplimiento del día del Mesías. Ajá. Pero realmente es el Señor quien lo engendra. Muy bien, ¿qué ibas a decir, Ludo? Con muchas ganas de equivocarme, así que voy a hablar. Que aunque David, aunque ciertamente él entiende que en la carne proviene de él, David entiende que él proviene de Jesús, del Mesías. Claro, lo que está diciendo Liliana, lo que está diciendo Ludo. Lo que está reconociendo David es que aunque sea su descendiente, el descendiente es antes que él. Antes que él. Por eso también habla eso Jesús con Abraham. Abraham se gozó de que había Miriam y lo vio y se gozó. Antes que Abraham fuese, ¿qué? Es la misma declaración. Es la misma. Por eso dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Pero aunque él es descendiente, como estaba diciendo Gabriela, pero realmente el Mesías está antes de la fundación del mundo. Si está antes de la fundación del mundo, quiere decir que no es hijo de David. Quiere decir que realmente él es hijo de quién? Hijo de Dios. Juan el Bautista también dijo lo mismo. Era antes que mí porque era primero que yo, pero él nació después. Era mayor Juan el Bautista en edad cronológica que Jesús. Pero Jesús es el que está desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Claro, el hecho de engendrarlo es ya un hecho posterior, pero el Mesías, el Hijo de Dios, existe con Dios y es Dios. Si ellos responden esa pregunta, entonces ellos tendrán vida eterna. Si una persona no reconoce eso, o sea que Jesús es Dios, no puede tener vida. Ese es el punto capital, esa es la piedra de tropiezo. Entonces entiende con qué autoridad Jesús está respondiendo. Sí, ¿qué está respondiendo ahí implícitamente? ¿Con qué autoridad haces estas cosas o quién eres tú? Adriana, responda. ¿Qué está respondiendo Jesús? ¿Con qué autoridad o quién eres tú? Con la autoridad de Dios, porque yo soy Dios. Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y eso ya cierra todo asunto. O lo cree y se arrodilla, o no lo creen y lo matan. Porque esto es para un judío, lo que decía el pastor John el domingo. Nosotros no nos imaginamos lo que fue para los judíos reconstruir el templo. Eso fue una fiesta. O sea, nosotros no tenemos, yo creo que sería como si a uno hubiera tenido un hijo que se le dio por muerto y vuelve y lo recupera. Más o menos es el gozo que sentirían los judíos. ¿Sí? Entonces, ¡ay! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Imagínense, es el gozo que el padre siente cuando una persona se vuelve a él. El evangelio es impresionante. Yo estaba viendo a una mujer un día, como estaba diciendo, un día, era una mujer prostituta, tenía 114 demonios y no podía dejar la prostitución. Y una noche vino desesperada a una vigilia de oración. Oramos, le salieron los 114 demonios. Hoy en día va a la iglesia con su esposo y con sus 2 hijos. Y los hijos sirven en la iglesia. ¿Usted sabe quién puede hacer eso? El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Y dice, ay, ¿y entonces dónde queda la vanagloria nuestra? No hay lugar para la vanagloria.
No hay, eso es lo que no hemos entendido. No hay lugar para la vanagloria, porque la obra realmente es de Dios. Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente, Él es Dios que se hizo hombre. Si una persona no puede reconocer eso, no hay puede ser que él crea que Jesús es el mayor filósofo del mundo, el mejor rabino, el más docto de los escribas, el iniciado más absoluto, pero si no cree que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y creyéndolo se arrodilla, esa es la vida eterna. Por eso está hablando de la resurrección de los muertos y después de la resurrección de los muertos comienza a hablar eso. Porque ¿quién es el que tiene el poder de dar la vida? Dios. Pero en Juan lo dice, mire, el Padre me entregó esa potestad, ese poder, esa potencia. No solamente de tener vida en mí mismo, sino darle vida a todos los que creen en mí. Pero ojo, me está hablando de la vida física. Todos van a existir. ¿Se acuerda la vez pasada que dijimos? Todos van a existir. Nunca el hombre deja de existir. El problema es que no todos van a tener vida eterna. Entonces, por eso, después de la resurrección de los muertos, ¿quién es el que tiene el poder de levantar a los muertos con su palabra? Ay, yo quiero estar en ese día. El día que el Señor venga con voz de mando, con trompeta de Dios en los cielos, y que comiencen a levantarse los muertos en Cristo, y los que no quisieron recibirlo se caguen del susto, así lo dice la Biblia, no estoy siendo grosero. Así lo dice la Biblia. Se van a orinar, les van a correr ríos de orines y las rodillas les van a temblar y van a querer ocultarse. Imagínese a la reina de Inglaterra con todo lo que habrá hecho de sus maldades. Ese día, orinada del susto. La reina de Inglaterra queriendo esconderse en uno de los escondrijos que han armado, porque ellos saben. Si ellos no supieran que hay un día final, que hay un hecatombe, no estarían preparando refugios para esconderse. ¿Ustedes saben cuánto vale el lugar donde han construido un reservorio y que las semillas y que no sé qué, pensando que pueden? Y no saben todos los búnkeres y las cosas que han hecho. Y dice que ese día el Señor, como dijo Liliana, ese día el Señor se burlará de ellos. Los poderosos de la tierra, los que se creían algo, los intelectuales. Lástima que se haya muerto ya Hopkins, ¿no? Porque ese día en su silla de ruedas se orinaría del susto. La gente, los pensadores, los políticos, los guerreros, los militares. Ese día Putin, que es tan duro, se va a orinar, de Putin orinado del susto. Mire, Putin es un tipazo. O sea, Putin es una persona con carácter jodidísimo. Creo que Estados Unidos perdió, no tiene una persona con ese carácter. Ese día Putin se va a orinar. Ese día el que preside China, el primer ministro se llama, China, ¿cómo se llama? El jefe del partido, ¿cómo se llama? Deng Xiaoping. Bueno, se va a orinar del susto. El día que el Señor venga otra vez, el día de su regreso, el día de su venida, cuando el Señor se siente en el trono y todos tengan, aquí en la tierra, Él ya está sentado en el cielo, pero el día que Él venga y se siente en el trono otra vez a juzgar a vivos y a muertos, todos orinados del susto. Pero para nosotros, no. Será el sol de justicia. Mire, si nosotros con las arras de la herencia que es el Espíritu Santo, nosotros sentimos tanto refrigerio y gozo después del día malo. Imagínese ese día para nosotros. Imagínese ese día, imagínese, mejor dicho, cuando nosotros le veamos en su trono y sabiendo nosotros que nosotros somos sus hermanos, que nosotros somos sus escogidos, sus ovejas, sus amados, sus queridos, que nos va a empezar a llamar y ven. A decir ese día, ¿no? Nora, ¿qué hubo? Vamos, Francis, ¿qué hubo, Fernando? ¿Sabe qué?
todas las amarguras y tristezas de este mundo no son nada. Porque nosotros pensamos en ese día, en el día del Señor, en el día en que Él se sienta en el trono. De eso está hablando David. Sí, la respuesta es esa. ¿Por qué David le dice Señor? Porque David sabe que Él es Dios, que Él es antes que Él. Es más, que si David es algo es solamente por causa del Mesías. No es que el Mesías es rey porque es descendiente de David, sino que más bien David fue rey porque a través de él iba a venir el Mesías. Apenas él es como un tubito de ensayo, como un vaso de vidrio, como un... Aleluya. Dice, cuando dice que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies, ¿es aquí en la tierra? ¿Está hablando de ese día? De ese día y del día final, del día escatológico, del día del Señor que no tiene fin. Porque en primer lugar Satanás será, mire, el Señor, Satanás va a tratar de levantar otra vez a la tierra contra el Señor después del milenio. Y dice que el Señor solamente con el aliento de su boca lo va a destruir. Imagínense todos los ejércitos del planeta. Nosotros no vamos a tener que guerrear ni siquiera, qué lástima, ¿no? Uno quisiera estar como en la guerra de los Avengers, ¿sí? Que está la batalla y todos ahí guerreando y... No. El Señor llega y destruido Satanás con el ejército que va a volver a levantar de la tierra. Porque en la maldad del corazón del hombre, el hombre volverá a ser engañado. Aún estando el Mesías en medio de nosotros. Y la gente se va a aburrir, la gente se va... Por eso le digo, ahórrese un tiempito. Si a usted le fastidia la iglesia, de una vez salga. Eso no es para usted. Porque cuando venga Satanás le va a decir a la gente, oiga, pero usted no le da piedra que es que usted tenga que alabar a Jesús y que usted tenga que servirle. Venga, levantémonos y vamos contra él. Otra vez, después del milenio, Satanás será soltado por un poco de tiempo y otra vez engañará. ¿Usted cree que eso no es posible? Pues ¿por qué cree que los pastores cambian a Dios por unos pesitos? Como también nosotros lo hacemos. Déjeme pegarle todos los palazos. Nosotros ni siquiera somos capaces de hacer para su obra. Ni siquiera. Con lo mínimo. ¿Y usted cree que no? De esos pastores malvados, empiece por usted. Empiece por usted. Que ni siquiera usted ha sido diciendo que entiende. Ni siquiera hemos sido capaces de darle el lugar que le corresponde. Es más fácil darle el lugar espiritualmente que físicamente. Es más fácil entregarle el señorío ahora. Estamos en el tiempo de la gracia. En ese momento, sabe si en este momento para usted es fastidio entregarle lo que le corresponde al Señor, en ese momento sabe que va a ser como hielo. Y además es un tiempo de 1000 años. Y usted va a decir, ¿sabe qué? Estoy mamado. Ay, perdón, estoy cansado. Que Satanás se levante para ver si podemos derrotarlo. Lea Apocalipsis entonces si no me cree. Y se van a levantar un ejército contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos de él sus cuerdas. No queremos servirle más. Yo quiero en mis propios asuntos. Yo quiero es que yo sea el que gobierne. Yo sea el que tener la gloria mía. Yo quiero fulgurar yo quiero, ¿sí? ¿Cómo caíste del cielo? Por eso le digo, mire, lo que no se puede tolerar en la iglesia cristiana es la vanagloria, el matoneo, que la gente trate de imponerse sobre los demás, de pisotearlos, de tratar de buscar lo suyo propio. Eso es completamente satánico. Mire a Jesús a ver si él estaba buscando lo suyo propio o lo del Padre. Y esa es la iglesia cristiana. Si nosotros en este momento no le podemos dar el lugar que le corresponde, olvídese en el milenio, olvídese. Entonces nosotros, y ahora el Señor, cuando Él venga, cuando vuelvas, ¿cómo nos hallará? Todo lo que está hablando es eso, todo lo que está hablando es de
¿De qué autoridad? Los labradores malvados, buscar por la salvación de los que están en tinieblas, de los pobres, de los pecadores, ¿sí? ¿O qué está buscando? Y por eso la guerra no es contra los pecadores, la guerra es contra quién, contra los que se creían justos por sí mismos para mantener su asunto, su negocio, su estatus quo, su posición de autoridad. Ellos eran los principales. ¿Cómo así que llegó un principal que nos va a quitar el lugar? ¿Cómo así que tenemos que rendirle honor? ¿Cómo así que tenemos que decirle Señor? Y saben que si David le dice Señor, y David era el duro, si Abraham se gozó de que habría de ver mi día, y Abraham es el duro, si el Señor es el que ha dicho, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Señor es el duro, pero este nos va a destruir nuestro asunto. ¿Usted cree que miren, nosotros tenemos que tenerla clara ya? Si no la tenemos clara, nos fregamos. ¿Usted cree que esos pastores que lo cambian, Sandra, todos los fines de semana tiene que ver con pastores? Yo creo que ya puede hacer una clasificación taxonómica. Y déjeme decir, damos pena. Damos pena. Damos pena. ¿Por qué? ¿Por qué un pastor puede cambiar al Señor por política? ¿Por qué puede cambiarlo por dinero? ¿Por qué puede cambiarlo por faldas? ¿Por qué puede cambiarlo por qué? Bueno, por pantalones también lo cambian. Ya no hay. Porque nos cansamos porque no podemos reconocer lo que Él se merece. Entonces, esta es la pregunta más fregada que está haciendo Jesús a esta gente. Si ellos respondieran honestamente, pues tendrían que tomar una decisión. ¿Se acuerdan que ya viene cerrándolos de esa manera? Entonces, ¿quién le dio la autoridad a Juan el Bautista? Es que la cuestión aquí no es tanto como que Jesús es el hijo de David, o sea, el Mesías, porque esa es una autoridad delegada, que la tiene también. Aquí el asunto es ¿quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Mesías? ¿Por qué lo llama Señor? Pues porque David reconoce que el Mesías es antes que él. Si es antes que él, el Mesías es ¿qué? Dios, porque solamente Dios es eterno. Y esa es una de las frases con que más reconocen a Dios los judíos en su culto. El eterno te bendiga, el eterno esté sobre ti, la gloria del eterno, porque ellos inclusive temen decirle Dios. Y este que apareció le está diciendo que mi Padre, porque Él es uno con Él. Todo lo que estamos hablando es la respuesta de lo que Jesús está diciendo. Si yo respondo correctamente, todo eso tengo que decir de Él. Tú eres. ¿Por qué le dice David al Señor, siéntate a mi derecha? Porque reconoce que es Señor. El libro de los Hebreos volverá a mencionar esto como un asunto importante. Mire Hebreos capítulo 1. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies? Para hablar de la autoridad del Hijo. Ahí está en el título. Dice, el Hijo superior ¿a quién? A los ángeles.
autoridad del Hijo. Leamos el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese ahí en las notas de concordancia, ¿cuántas veces se menciona esta porción en el Nuevo Testamento? 4, varios. Ahí están. Y sigamos leyendo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Qué cosa más bonita, ¿no? Y eso es lo que ellos no quieren. Tu pueblo se ofrecerá ¿qué? Se te ofrecerá ¿qué? Voluntariamente. Voluntariamente. Ahí cuando está diciendo tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, no sé si hay otra versión, pero la idea que está manejando Judía es sacrificio para él. ¿Quién se quiere sacrificar por el Señor? Y yo sé que todos. De palabra. Todo el mundo. Sí, no, yo sí, yo no, yo sí, 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 ¿qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¿Lo suyo propio? Sigamos leyendo. En la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Para abordar esta porción, yo creo que la primera pregunta que yo me haría es ¿por qué empieza a hablar del Cristo si están hablando de un tema aparentemente muy diferente? Entonces tú nos diste algunas luces que está hablando que solamente el Cristo puede resucitar a los muertos, pero si yo soy judía y estoy en esta época, ¿qué porción del Antiguo Testamento me debe venir a la mente inmediatamente? Daniel, capítulo, creo que es 10 o 7. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 2, claro. 9, 10, 11 está hablando del día del Mesías, del día del Hijo. Además lo dice espectacular porque es el término que utiliza Jesús todo el tiempo para hablar de él. El día del Hijo del Hombre. Y entonces describe todos los acontecimientos del fin, pura escatología, es Daniel desde el 10 hasta el 12. Entonces leamos qué dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sigue? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muy bien. Entonces, pero si leemos desde el anterior, está hablando de toda la aparición del Mesías, ¿no? Del día del Hijo del Hombre. Entonces, por eso es que Jesús es muy fregado. Porque les está respondiendo la pregunta de la autoridad. Pero antes de hablar de la autoridad, utiliza cada asunto para ir tejiendo. ¡Ay, la resurrección de los muertos! Pues ellos saben que la resurrección de los muertos es ese día del Señor. Ellos dicen, pero ¿cómo así que se levantarán en ese día? Es el día en que, ¿se acuerdan de Ezequiel? En el día que otra vez los valles de los huesos secos. Ese es el día del Señor, alto y sublime. Claro, los saduceos no crean eso, pero Jesús utiliza eso para hablar de la respuesta de la autoridad. Por eso pareciera que no tiene sentido en nosotros, pero para un judío sabe exactamente
de qué está hablando, del Mesías. Entonces, ese es el rollo. Bueno, ¿qué nos queda por decir? ¿Qué preguntarían ustedes de introducción? ¿Qué ibas a decir, Liz? Pero es que es de lo que acabamos de leer, no lo que estábamos hablando. Es que el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Muchos, para mí no es todos. Entonces, como que algunos sí y otros no. ¿Qué hacemos? Que es que Dios le dio por fregarnos con unas palabritas, ¿no? Todos. Todos. Miremos Juan capítulo 5. Bueno, ahí yo podía bajarme por la oreja, ¿no? Hay unos que no van a pasar por juicio. De una van a ser lanzados. ¿Quién? Los que habiendo escuchado la palabra no quisieron creer. Para ellos ya no hay ni siquiera juicio. Para todo el mundo va a haber juicio, menos para los que escucharon y no creyeron. ¿Sí? Ya han sido juzgados. Ellos ya han sido juzgados porque no han creído. Y eso es lo que dice Juan capítulo 4. Pero miremos Juan capítulo 5, versículo 21 hasta el 25. Pues podemos leer más, pero hasta ahí nomás. Y miren cómo se llama esa porción. La autoridad del Hijo. Es que ese es el punto que se está tocando. O sea, para nosotros tenemos que tejer, pero para un judío, no. Un judío sabe que el Mesías es el que tiene autoridad. ¿Autoridad para qué? Básicamente para dos cosas. Para juzgar y para dar la vida. Ese es el Mesías. Entonces, por eso, en Juan capítulo 5 está revelando la autoridad del Hijo. Y él dice, yo soy ese. Y él está hablando en términos judíos. Ya vimos la parte de Daniel, y hay más, y en Ezequiel, y hay más en los Salmos, y hay más en Job, y hay más en muchas porciones. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ojo, cuando Jesús está hablando de eso, los judíos están entendiendo inmediatamente ¿qué? Lo que dijo Liliana, Salmo 2. Sí. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué cita hace ahí en la nota de concordancia? Daniel 12:2. Pero fíjate que aquí Jesús está hablando no de unos, sino de quién, de todos. Todos oirán la voz, todos se levantarán, unos a resurrección de vida, otros a resurrección de muerte. Es la autoridad del Hijo. Entonces, bueno, ¿qué preguntarían ustedes para comenzar el grupo? Piensen. ¿Piensa usted en la venida de Jesús? Muy bien. ¿Piensa usted en la venida de Jesús? ¿La pregunta es buena o es mala? Juanes, digan. No tenga compasión, Fernando, o sea, sáquenle las tripas. ¿La pregunta es buena o es mala, Juanes? Juanes. Muy religioso. Dale. Y la mamá No, responde. pues sí, es básicamente lo mismo, porque ya una vez está como induciendo a que es algo religioso. Entonces, ¿qué fallas tiene?
Que es algo religioso. Que se ¿Es religiosa? Mal. ¿Qué que se más puede tiene de malo? responder con sí o no. ¿Se puede responder con sí o no? Mal. ¿Sí? Entonces, no. Tiene que ser una pregunta. Piense, por favor, una pregunta. Yo diría esta, pero no sabría cómo formularla A o ver, dale, preguntarla. Pau. Por ejemplo, preguntarles, eh, ¿alguna vez les ha pasado que de pronto con solo escuchar la voz de alguien usted reconoce a esa persona? Sí. O sea, que de pronto, a ver, pero cómo ponerla como para que no sea sí o no. Ah, No esa es sabría. la cuestión. A ver, Ludo. Qué pena, pero yo tengo el micrófono. Pero es que yo leí la palabra Ludo, pastora Jackie, y ahorita te la doy a ti. Ludo. ¿Ah? ¿En qué ocasión has visto a alguien superior someterse a alguien inferior que él? ¿Por qué hacen ustedes la pregunta tan ñoña y tan académica? ¿En qué ocasión has visto que alguien... No, más coloquial, la misma pregunta más coloquial, Ludo, pastora Jackie. ¿Qué características tiene un hijo de sus padres o qué hereda de sus padres? Todo. No, hay que formular la pregunta que genere, por ejemplo, la misma pregunta cambiándola. ¿Sí? ¿Qué rasgos físicos heredó usted de sus padres? ¿Sí? ¿Tenías esa? Así está bien formulada. Porque ya la pregunta se vuelve personal. ¿No? ¿Qué hereda un hijo de sus padres? Pues, ¿sí? Que no le pase como la señora que estaban en una reunión y llegó la familia y dijo, yo soñé que el papá de su hijo se va a morir. Y otra persona, yo soñé que el papá de su hijo se va a morir. Y llegó el papá, se encontró con el hijo por el camino y dijo, mamá, mi papá estoy asustado. Y dijo, ¿por qué? Porque a mi mamá le dijeron que papá, que tú te ibas a morir. Y cuando llegaron a la casa se había muerto el lechero. ¿Sí? ¿Qué rasgos heredó usted de sus padres? ¿Qué rasgos físicos heredó de sus padres? O mejor, más chévere, ¿qué rasgos de carácter heredó de sus padres? Todavía mejor. Sí, porque aquí ya le hace a uno meterse dentro de la persona, pues, ay, los dedos en la nariz, ahí no hay nada. En cambio, cuando la persona empieza a decir, no, pues el mal genio, la terquedad, yo soy muy terco, no, yo sí soy agresivo, no, yo soy grosero, sí, ya empieza a sacar más de su interior. La pregunta se vuelve más visceral. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Qué rasgos heredó usted de sus padres? ¿Sí? Entonces, porque está hablando de la genealogía. Muy bien. Eso sería una buena pregunta. Bueno, ustedes pensarán mejores. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Obra con poder en nosotros. Ayúdanos a poderla enseñar, exponer, hacer preguntas, poder motivar a la gente para que hable, para que sean ellos los que encuentren el conocimiento. Y revélate con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta, ¿Dios es? Dios es, Señor, nosotros debemos reconocer, ¿sí? Reconocer su autoridad a tiempo, a tiempo.